Estimados estudiantes, reciban nuevamente un cordial saludo. En este tema trataremos de responder una serie de interrogantes sobre dos formas o modos que tiene el lenguaje, conocidos como oralidad y escritura. ¿Cuál es el origen de ambos? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cómo podemos aplicar correctamente cada uno de ellos? Veamos cómo sigue este tema. En primer lugar, desarrollaremos una breve síntesis sobre los orígenes de la oralidad y la escritura, así como su relación con nuestra época. Luego pasaremos a revisar sus principales características, conocer las particularidades de una y de otra. Finalmente, observaremos algunas infiltraciones propias de la oralidad en la escritura, conocidas como marcas o rasgos orales. Cuando inicio este tema suelo preguntar a mis estudiantes, ¿cuál de estas expresiones del lenguaje les resulta más fácil? ¿Hablar o escribir? 4 de cada 5 suele responder que hablar. Esto es consecuente con nuestra naturaleza. Ejercemos el habla antes que la escritura. De hecho, la oralidad fue la primera gran revolución de las comunicaciones, a la que luego se agregaron la escritura, la imprenta y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. En los orígenes de nuestra historia, el hombre se distinguió de los animales a partir de la oralidad, porque pudo hacer referencia a las cosas sin necesidad de traerlas o señalarlas. La economía del trueque y la convivencia se convertirían en actividades más llevaderas. Imagínense siglos más tarde, cuando la escritura permitió registrar información y dejar de depender de nuestra memoria. Más aún, la información ya no estaba localizada en un punto geográfico, sino que se podía trasladar en papiros, piedras u otro soporte físico. En su época, estos avances fueron tanto o más impactantes como para nosotros resulta el poder comunicarnos de forma instantánea y enviar cantidades ingentes de información a través del correo electrónico, las redes sociales y la web 3.0. Todas estas revoluciones nos hicieron personas distintas, ya que nuestras capacidades se tuvieron que adaptar a un nuevo escenario. Los invito a hacer una indagación en los siguientes enlaces, disponibles en esta misma semana. Análisis de la oralidad, una poética del habla cotidiana, y oralidad versus escritura. Luego de revisar los artículos, respondamos a las siguientes preguntas. ¿Podemos señalar cuáles son las diferencias entre oralidad y escritura? ¿Estamos de acuerdo con la postura de Platón sobre la escritura? Pensemos un momento en nuestras respuestas y comparémoslas con las siguientes partes de este tema. En las letras y humanidades no se puede hablar de caracterizaciones al 100%, y el caso de la oralidad y la escritura no es la excepción. Sin embargo, podemos referirnos a un predominio de ciertas constantes tanto en la oralidad como en la escritura. Un primer rasgo de esto se puede hallar al encontrar una mayor presencia de un canal auditivo en la oralidad, cuando establecemos una conversación con otra persona, ya sea de manera presencial o por teléfono. Este predominio en la oralidad se contrasta con un predominio del canal visual en la escritura, como sucede al leer un libro por el sentido de la vista. Otra constante entre ambas es el grado de interacción, ya que la oralidad privilegia un mayor grado de acercamiento hacia las otras personas, a través de acciones, ademanes o la posibilidad de responder al emisor del mensaje. Esto se contrasta con la ausencia del emisor en la escritura. No podemos interpelar al autor de un libro, de una revista, para opinar o quejarnos de sus ideas, salvo que lo llamemos por teléfono o le escribamos una carta, lo cual también depende de su agenda. Finalmente, podemos hablar de una mayor espontaneidad en la oralidad frente a la escritura, ya que no tenemos un guión para sostener una conversación. Nadie ensaya una conversación, por lo menos normalmente no. En cambio, en un trabajo escrito nos preparamos horas, semanas, años o incluso décadas. Imaginemos que nuestro primer libro tenga 5 errores en la primera página, y todo el mundo va a verlos. En cambio, si cometemos un error al hablar, tenemos cierta excusa. Podemos echarle la culpa a la memoria, al clima o a la edad. 4 características más. La primera de ellas tiene que ver con el tiempo. La oralidad tiende a ser inmediata, mientras que la escritura es diferida.
Esto se condice con casos como entrevistas, conversaciones, etc., frente a la publicación de un periódico, una revista o un libro. Si queremos ser escritores, debemos imaginar cómo reaccionarán nuestros lectores. No podemos cambiar el discurso de inmediato, porque ya lo elaboramos y ya lo publicamos. Un segundo rasgo tiene que ver con los complementos. Los códigos extraverbales son aquellos que acompañan a la conversación en sí. Una sonrisa, una mirada, una acción. En la oralidad somos más teatrales. En la escritura, en cambio, suele haber un único código, salvo que vaya acompañado de ilustraciones, como en esta presentación. Una tercera característica. La oralidad debe ser más redundante. Debemos repetir varias veces el mensaje para que nuestros oyentes puedan retenerlo a pesar de distraerse, de atender a otra persona o pensar en sus asuntos. En la escritura, en cambio, debemos ser menos reiterativos, pues el lector nos concede, o nos debería conceder, más atención, y también puede consultar nuevamente el texto escrito. Una última característica. La oralidad es efímera, pues termina cuando ya hemos pronunciado las palabras, a menos, obviamente, que grabemos la conversación. Pero la escritura se ha hecho para durar, e incluso se premia con diversos galardones, como el Premio Nobel. Como se dice popularmente, las palabras se las lleva el viento. En cambio, la escritura queda grabada para siempre. Comprobemos nuestros conocimientos respecto de la oralidad y la escritura. Hagamos una pausa para ver el video Comunicación no verbal y luego intentemos responder a las siguientes preguntas. ¿Qué canal predomina? ¿Es redundante? ¿Hay códigos extraverbales? ¿Es efímera o es duradera? Reflexionemos un momento y pensemos en nuestras respuestas. Luego comprobemos con la siguiente lámina. ¿Me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo que estoy con la... No se preocupe que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? No, que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí un...? Un segundo que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... No se preocupe que yo tengo... ¿Y usted me va a pagar con...? Sí, pero cuando me traiga la... Bueno, un segundo que estoy con la... No se preocupe, yo no... Y pero acuérdese de mi... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya. Que es que me está dando el chorro y me estoy dando... Ya, y de paso nos traer dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo. Oiga, ¿cómo que enseguida? Pero si a mí no me ha traído todavía mi... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... No, yo no... Oye, que yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con la, le pones a este señor su y me traes mis dos, ¿eh? Lo que sí que te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando... No, ningún problema, si yo no... Pero un momento, es que a usted entre esto y luego lo de que tiene que bajar a mí se le está montando el trabajo y a mí no me llega mi... Y cuando puedas me preparas a mí la... Sí, pero después de mi... Pero yo también quiero mis, ¿eh? Por favor, Vamos a ver, por favor. No, Es que pero yo- que es que de yo mí- voy primero con la... Pero que de mí- Discúlpeme. no digo yo. No, pero vamos a ver una cosa. Oiga, a ver. Lo que sí les pido es un poco de... Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... Que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... Que me va a pagar con... Y después bajo un poquito el que están ustedes todos... Y luego le llevo a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí. ¿Lo ven? Como hablando se entiende la... A continuación daré mi apreciación sobre las preguntas formuladas. Respecto del canal, habíamos señalado que en la oralidad era imperativa la presencia del canal auditivo. Sin embargo, en el video también es importante el canal visual, ya que los personajes se comunican a través de gestos. Sobre si es redundante, observamos que el mismo mensaje de cada uno, pedir la cuenta, bajar el aire acondicionado, servir 2 cervezas, se repite varias veces, como haciendo aclaraciones. También hay una fuerte presencia de códigos extraverbales, ya que los ademanes y miradas completan todas las oraciones emitidas por los personajes. Se generarían muchas dificultades de comprensión si trasladamos únicamente las palabras a un texto escrito. Finalmente, observamos que la conversación es efímera, ya que todos los personajes sostienen la conversación basándose únicamente en una circunstancia, y ninguno de ellos está registrándola. Como habíamos mencionado anteriormente,
En las letras se puede hablar de un predominio de ciertas características, mas no de una coincidencia al 100%. Es posible generar una conversación espontánea, efímera, redundante y con otras características similares, haciendo uso del código de señas. Y no por funcionar un canal visual deja de ser oralidad, ya que conserva fielmente las demás características. El último punto que trabajaremos respecto a este tema son los llamados rasgos o marcas orales. Estos son elementos que se suelen infiltrar en nuestra escritura de forma incorrecta. Tal es el caso de las muletillas, que son repeticiones por costumbre, como no es cierto, no es verdad, aló, esto. También están las vaguedades léxicas, que son términos imprecisos como cosa y algo, cuando existe la posibilidad de incluir otros más adecuados. Por ejemplo, podemos decir el arte es una cosa interesante, pero mejor deberíamos decir el arte es una disciplina, es una actividad interesante. También están los falsos inicios, términos como bueno, por ejemplo, que no agregan información si se colocan al iniciar un texto. Bueno, el día de hoy trataremos acerca de la biología. Vemos que esto funciona cuando uno empieza un discurso oral, pero no es efectivo en un discurso escrito. También están las expresiones subjetivas del autor, como expresar estados de ánimo y adjetivos subidos de tono para calificar una persona o una idea. Finalmente están las redundancias en general. Cuando redactamos un texto, además de corregir la ortografía, debemos tener en cuenta la infiltración de rasgos o marcas orales. Muletillas, vaguedades léxicas y falsos inicios son solo algunos casos que podríamos encontrar y que deben ser sustraídos o reemplazados por otros términos más precisos. Como vemos en el primer caso, la muletilla no, bien podría ser aceptable de forma moderada en una conversación o en una exposición oral, pero no tiene lugar en un texto escrito. Lo mismo sucede cuando exponemos rápidamente un concepto de forma oral y términos como cosa vienen a la mente. Sin embargo, algo distinto ocurrirá cuando tenemos tiempo para reflexionar y pensar en una expresión más precisa. Finalmente, al iniciar un tema de forma oral, podríamos emplear términos como bueno para iniciar una intervención, pero si no aporta significado alguno en la escritura, debe ser suprimido. Las expresiones subjetivas están emparentadas con la espontaneidad de la oralidad. Por ejemplo, vamos a un concierto y exclamamos nuestro desagrado por una canción mal interpretada o aburrida. En la escritura, expresarnos de esta forma nos quita seriedad y da una impresión de informalidad, por lo que debemos recurrir a términos más objetivos y más precisos. Algo parecido sucede con las redundancias. Cuando expresamos nuestras ideas, solemos ser reiterativos. Damos nuestro parecer muchas veces o recurrimos a la misma palabra. En la escritura, esto no debe ocurrir. Debemos buscar concisión, ya que se supone que hemos dedicado tiempo a la escritura de nuestras presentaciones, nuestros informes o nuestras investigaciones. Hemos podido observar que la oralidad y la escritura son formas de comunicación distintas. Incluso podríamos decir que se trata de procesos cognitivos diferentes. Un buen orador no necesariamente será un escritor brillante, o viceversa. Sin embargo, cuando desarrollamos ambas competencias, es recomendable trabajarlas juntas. En tal sentido, dejaremos una actividad para trabajar en la presente semana. Ingresen a la sección de anuncios con el propósito de conocer algunos detalles adicionales. Dejamos aquí algunas referencias sobre el tema. Espero que sea de utilidad y de su agrado. Muchas gracias.